hablaremos de la intersección clase y género. En el libro Patriarcado y Capitalismo, Feminismo, Clase y Diversidad, analizamos el acrecentamiento de la feminización del trabajo acompañado de un aumento de la precariedad femenina. A la luz de la crisis actual tras el coronavirus, esta relación se actualiza de manera exponencial. Si antes sectores de trabajadoras aquí y en el mundo han estado en primera línea luchando y autoorganizándose contra la precariedad laboral, la explotación y las múltiples violencias de género, hoy, frente a la pandemia, están en primera línea de las tareas de la producción y la reproducción. Tareas que hoy se consideran esenciales, pero que el sistema capitalista y patriarcal las ha ubicado en las últimas de las categorías, infravalorándolas, para imponer de este modo mayor explotación, todo tipo de brechas y desigualdades. La crisis del coronavirus visibiliza estas contradicciones que nos llevarán, pasada la pandemia, a más paro, pobreza, precariedad, a toda la clase trabajadora, mitad feminizada. Pero la crisis va a llevar también a que las trabajadoras estén aún más en la primera línea de la lucha de clases, con todos los sectores oprimidos y explotados, y que actúe como sujeto político fundamental para que este sistema capitalista patriarcal estalle por los aires. Esto nos lleva a pensar que hay condiciones para seguir construyendo un feminismo anticapitalista, antiimperialista y antirracista y antipatriarcal, opuesto al feminismo liberal como el de Ana Botín. Ana Patricia Botín, en su manifiesto en LinkedIn, asegura que las mujeres, para lograr igualdad, necesitan cambios estructurales en la organización del trabajo para obtener un entorno laboral más justo. Esto dice esta mujer. Pero otra mujer, y otra Ana, que no es Ana Botín, dice: de tanta explotación me han salido ampollas y me han sangrado las manos. Ella es trabajadora inmigrante de origen boliviano, organizada en Las Kellys, una asociación que agrupa a las que limpian los hoteles de Barcelona y de otras ciudades del Estado español. Bajo los techos de cristal que atraviesan las empresarias como Ana Botín se encuentran los suelos pegajosos de los que no se pueden despegar la mayoría de las mujeres, las trabajadoras, las inmigrantes y jóvenes precarias. La pertenencia de clase delimita los contornos de su opresión y las experiencias de las mujeres trabajadoras están atravesadas por el doble peso de la explotación como trabajadoras y la opresión como mujeres, dos conceptos que interactúan. Con el término explotación nos referimos a la relación entre las clases y su posición respecto a los medios de producción, mediante la cual los capitalistas se apropian del trabajo excedente de las masas trabajadoras, mientras que la opresión da cuenta de la relación de dominación de un grupo sobre otro por razones de género, sexo, cultura, nacionalidad o etnia. Analizar los binomios inseparables de clase y género, opresión y explotación es entonces fundamental para pensar estrategias de emancipación contra el capitalismo patriarcal. Se trata entonces de no abstraer la opresión de las relaciones de explotación, pero tampoco de mostrar una visión mecanicista o reduccionista de la cuestión de clase que considere a la lucha contra el machismo o el racismo o algún tipo de opresión como algo de segundo orden. Ahora bien, las cadenas que deben romper las mujeres trabajadoras no niega la opresión que sufre la mitad de la humanidad por el solo hecho de ser mujeres, más allá de su pertenencia de clase. Sin embargo, no todas las mujeres son oprimidas por idénticas razones y además hay oprimidas que oprimen. La lucha contra las múltiples opresiones de las mujeres se inscribe en la historia de la lucha de clases y en esta batalla Ana Botín y las Kellys están en trincheras opuestas. Tras la feminización mundial de la fuerza de trabajo, por primera vez en la historia del capitalismo, el 40% del empleo global está compuesto por mujeres. La clase trabajadora se compone de una gran diversidad debido a las profundas transformaciones del capitalismo en el último siglo hasta la actualidad. A la vez, el crecimiento de la fuerza asalariada femenina vino acompañado del empeoramiento de las condiciones de trabajo, de mayor fragmentación y una división interna en múltiples categorías. Llegado el siglo XXI, en el terreno laboral se acrecientan las desigualdades de género. En su expansión, desde sus orígenes, el capitalismo aprovechó la división sexual del trabajo perpetuada en la vida privada y doméstica y la promovió en el terreno de la producción, dando forma a una estructura laboral femenina en los trabajos más desvalorizados. De este modo lograba explotar doblemente a las mujeres con enormes desigualdades, brechas salariales y bajas condiciones laborales. Y al mismo tiempo,
el sistema mantuvo la idea de la domesticidad femenina, destinando a las trabajadoras a realizar ese trabajo no remunerado en el hogar en una doble jornada, como veremos en otras clases. Y aunque las mujeres hemos conquistado derechos políticos y laborales, la discriminación atravesada por las transformaciones del capitalismo actual ha establecido una estrecha relación entre la división sexual del trabajo y la precariedad de los sectores feminizados. Algunos datos. La estimación de la brecha salarial a nivel mundial, según el Informe Mundial de Salarios de la Organización Internacional del Trabajo, ha aumentado entre 2018 y 2019 del 16% al 19%. ¿El motivo? No se debe a una decisión arbitraria de las empresas a pagar salarios más bajos a las mujeres que a los hombres por la misma actividad laboral, sino a la mayor precariedad laboral en los sectores más feminizados, y porque las mujeres son contratadas en áreas de trabajo infravaloradas, con contratos parciales que bajan aún más los salarios. En el Estado español, donde las mujeres representan el 47% de la clase asalariada, 2 de cada 3 personas que perciben los salarios más bajos son mujeres, y la brecha salarial es del 23%. En Alemania la brecha es del 21,6% y la mayoría trabaja con contratos parciales obligadas al pluriempleo para llegar a fin de mes. En Francia, entre los empleos no cualificados, el 49% de las mujeres lo realizan a tiempo parcial, frente al 21% de los hombres. En 2017, las mujeres ocupaban el 70% de los contratos temporales y el 78% de los trabajos a tiempo parcial. En Estados Unidos la brecha es de entre el 19 y el 23% y es mucho más desigual si la cruzamos con la discriminación racial. Entre los empleos a tiempo parcial en el Estado español, 3 de cada 4 están ocupados por mujeres. Esta realidad también sanciona el futuro de las trabajadoras con prestaciones y pensiones de pobreza, ya que la brecha salarial y laboral se traslada a la brecha de las pensiones. Y si antes de la pandemia la lucha contra la precariedad laboral ha sido la marca para las trabajadoras, hoy, en tiempos de coronavirus, se desata de manera fulminante en 3 esferas. La primera, los despidos masivos en sectores sin contrato o de contratos de obra y servicio, sin prestaciones o miles de ERTEs. En el caso de las Kellys, en el 95% fueron despedidas sin prestación. Segunda esfera, en la mayor explotación en los sectores considerados esenciales, altamente feminizados, como los de la limpieza, los hospitales, sanitarias, supermercados. Y aunque hoy la pandemia las ubica en el centro como esenciales, históricamente, como hemos visto, han estado infravalorados por el sistema capitalista patriarcal, sirviéndose de la división sexual del trabajo. Algunos datos. Las mujeres representan el 74% del personal sanitario, el 84,2% del de enfermería, el 71% del personal de farmacia y el 90% en los centros de tercera edad. El 93% del personal de limpieza, oficinas, hoteles, casas son mujeres. Y el 84% de las cajeras de supermercados, trabajos que han redoblado su jornada laboral y que han estado muy expuestas al contagio durante el COVID. Y una tercera esfera es la feminización de los cuidados y su traslación de los hogares al trabajo asalariado, que la crisis se ha demostrado de manera exponencial bajo la pandemia, con el antecedente de décadas de recortes en sanidad, educación y servicios sociales. Y sobre todo, esta crisis develó que bajo este sistema capitalista patriarcal, todas estas tareas de cuidado son necesarias para la reproducción y la fuerza de trabajo, que son un sostén fundamental de la producción del capital. Las teorías que buscan analizar las esferas reproducción-producción como sistemas separados pasan por alto la existencia de vínculos cada vez más directos entre el trabajo del hogar y la explotación laboral, y que las tareas de cuidado no pertenecen exclusivamente a la esfera privada, cuestión expuesta en plena pandemia, cuando los trabajos asalariados vinculados a los cuidados también se están haciendo insoportables para las trabajadoras y para las trabajadoras que aún tienen que soportar esta doble carga, como veremos en otras clases. Lo que también evidenció claramente esta crisis es que la clase trabajadora, cuya mitad es femenina, ocupa todas las posiciones estratégicas para la producción y para la reproducción de la sociedad. Y también evidenció la posición de las trabajadoras inmigrantes. Pero esta situación ha tenido respuesta y desde la crisis capitalista del 2007 podemos ver una nueva generación de trabajadoras al frente de la lucha de clases. Si la precariedad tiene rostro de mujer, los procesos de autoorganización, de luchas y de huelgas también tienen rostros de mujeres. Desde París y Berlín,
hasta Buenos Aires y México DF, desde Chicago y Nueva York a Madrid y Barcelona. La emblemática lucha de las Kellys, que limpia los hoteles contra las empresas externalizadas. Hemos visto en Francia la de las trabajadoras de la limpieza de estaciones de tren de la empresa contratista del grupo Onet a finales de 2017, que protagonizaron una dura huelga de 45 días en las estaciones de la región Nord-Île-de-France y lograron un gran apoyo de sindicatos, sectores sociales, trabajadores y trabajadoras, especialmente del sector ferroviario. Las hemos vuelto a ver en el gran proceso de huelgas y manifestaciones contra Macron. También vimos en Alemania y en Estados Unidos y en muchos otros países del mundo hoy a las trabajadoras sanitarias al frente de muchas luchas. Bueno, hay varios antecedentes de esto, ¿no? La lucha de las trabajadoras de la limpieza en Alemania, que se plantearon al grito de basta de tercerización y contratos a tiempo limitado en la Universidad Alice Salomon Hochschule. En este caso, la solidaridad había llegado desde los estudiantes que habían formado un comité de apoyo contra la precariedad laboral. Frente a quienes todavía se muestran escépticos de la clase trabajadora o que piensan que la fragmentación y la división de la clase son insuperables o que no es posible resistir a los despidos, a la precariedad, estos procesos de huelga y lucha están demostrando lo contrario. Las trabajadoras han comenzado a autoorganizarse en condiciones difíciles, muchas veces a pesar del bloqueo de las direcciones burocráticas de los sindicatos. En el Estado español hoy podemos ver las concentraciones del sector de la sanidad altamente feminizado. En enfermería, auxiliares, celadoras, se empiezan a organizar en la educación también. Las migrantes, mayoría trabajadoras del hogar con cajas de resistencia, denunciando que el gobierno del PSOE y Unidas Podemos ni ha derogado las leyes de extranjería ni ha cerrado los CIES. Y hasta en sectores muy poco feminizados como la industria automotriz podemos ver a las trabajadoras en primera línea luchando con sus compañeros, como hoy es la huelga en Nissan. Estas primeras batallas en el terreno de la lucha de clases muestran el rol central que pueden tener las mujeres trabajadoras contra el sistema capitalista patriarcal. Porque esta nueva fuerza laboral femenina está concentrada en posiciones estratégicas para el funcionamiento de la economía capitalista. Muy diferente a ese rol subsidiario que se le quiso imponer históricamente a las mujeres en el circuito laboral. Otro factor que explica también por qué las trabajadoras han comenzado a aparecer en primera fila en las huelgas, en las luchas, es que han estado alentadas por el movimiento feminista en auge a nivel mundial. Ya vimos en las manifestaciones del 8M a muchas trabajadoras reclamando pasar a plantilla fija, prohibir los contratos temporales. Para ellas, claro, es la única forma de que se haga realidad la consigna igual salario por igual trabajo. También se exigía aumento de los presupuestos en sanidad, educación y servicios públicos. Pedían visibilizar las tareas de cuidados y derogar las leyes de extranjería. Todo esto era parte del programa feminista que empezaba a tomar las reivindicaciones de las mujeres trabajadoras y de las más oprimidas. Demandas que, si antes de la pandemia estaban en primera línea, primeras en las agendas del movimiento feminista, hoy lo están frente a una crisis sin precedentes para amplios sectores de la clase trabajadora y el pueblo pobre. Por ello, no se trata de limitarnos a visibilizar a las trabajadoras, a las inmigrantes siempre ocultas y aplaudirlas. Se trata de avanzar junto a ellas, en sacar conclusiones profundas sobre una crisis que para la clase trabajadora no es una idea, sino que es una cuestión de vida o muerte, porque quienes no mueran por el virus morirán de hambre. En el tercer Congreso de la Internacional Comunista, un mes después de la segunda Conferencia Mundial de Mujeres Comunistas, celebrada en Moscú del 9 al 14 de junio de 1921, León Trotsky analizaba las diferentes capas de la clase obrera, sus ritmos y desarrollo histórico para concluir. En el avance del movimiento obrero mundial, las mujeres proletarias desempeñan un rol colosal. Lo digo no porque me esté dirigiendo a una conferencia femenina, sino porque bastan los números para demostrar qué papel importante ejercen las obreras en el mecanismo del mundo capitalista. En Francia, en Alemania, en los Estados Unidos, en Japón, en cada país capitalista. Y destacaba que allí las mujeres proletarias están destinadas a ejercer un papel fundamental y ocupar el lugar decisivo, decía León Trotsky. En el libro Capitalismo y Patriarcado nos preguntábamos,
¿Es posible apostar por que las mujeres trabajadoras puedan cumplir un rol de vanguardia en la lucha de clases? ¿Está planteado que puedan romper con el conservadurismo del movimiento obrero actual, atado de pies y manos por las direcciones sindicales burocráticas, y así, en este camino, aportar a revolucionar y a recuperar los sindicatos o crear nuevas organizaciones de base? Creemos que estas dudas, hipótesis, se actualizan más que nunca, porque todos los peores agravios que estamos viviendo hoy, que fueron creados desde décadas por la clase capitalista en tiempos de pandemia, nos sacuden hasta la muerte, y es más, las aceleran, poniendo en valor las importantes experiencias de lucha y autoorganización de las trabajadoras junto a otros sectores de la clase trabajadora. Se actualizan estas hipótesis también, porque hoy muchas mujeres piensan en las secuelas devastadoras después de la pandemia. Retroceso en los derechos laborales, pobreza, paro, deuda pública, y que es necesario entonces prepararse para que esta crisis no la pague nuevamente la clase trabajadora. Se trata de reflexionar también qué programa le oponemos al de los partidos capitalistas y sus gobiernos. Un programa que pueda plantear una salida real, efectiva y global a las diferentes crisis y las demandas de los distintos sectores de la clase obrera, y así combatir su división, porque ya no hay tiempo para el conformismo con las migajas de los partidos reformistas. Ya vemos que en realidad partidos como Podemos está quedando claro que son partidos sin reformas, ya totalmente integrados al régimen del 78, y que solo actuarán para contener o frenar cualquier desafío al sistema. Amplias franjas de trabajadoras y trabajadores jóvenes que antes confiaban en este gobierno progresista, hoy ven que sus medidas antisociales están para salvar a las patronales y solo hay parche frente a la crisis social, el desempleo y los cierres de empresas. Y que el capitalismo no va más, empieza a ser asimilado por muchos sectores, pero el sistema capitalista patriarcal no va a caer por sí mismo y opondrá su violenta resistencia frente a cualquier desafío. Para ello dispone de estados, cárceles, policías y ejércitos, instituciones, políticas educativas y medios de comunicación, y también los partidos políticos del régimen. Será una necesidad imperiosa tejer alianzas junto a todos los sectores de trabajadores y trabajadoras estratégicos de la producción, como el agrícola, el de la logística, las fábricas alimenticias, los supermercados, los camioneros que llevan los alimentos a los mercados, de todo el sistema sanitario, entre otros. El hecho de que la reconfiguración de la clase asalariada femenina, que como hemos visto viene acompañada de una precariedad laboral extrema, transforma a las mujeres trabajadoras en los sectores más oprimidos y explotados de la clase, lo que puede llevar, ya lo estamos viendo, a nuevas formas de lucha y organización. Y también en este camino será necesario defender con toda la energía las reivindicaciones de las mujeres contra la brecha salarial, contra el acoso sexual en el trabajo, contra la violencia de género o por el derecho al aborto en muchos países, porque de ningún modo se trata de postergar para más adelante estas reivindicaciones, sino hacerlas parte de una lucha de todos los oprimidos y todos los explotados. Y porque la tradición de lucha y organización de la clase trabajadora femenina en otras décadas en todo el mundo nos conduce a pensar que ese camino puede volver a recorrerse. Frente además las múltiples crisis del capitalismo actual, con una clase trabajadora femenina que tiene ahora mayor peso que en aquellas épocas. Antes de la pandemia, la existencia de una movilización creciente del movimiento de mujeres por sus derechos y contra la violencia machista en varios países actuó como un canal de expresión del descontento que se vive en las sociedades capitalistas, con un importante protagonismo de la juventud. Es momento de revivir los debates en el movimiento feminista sobre los sujetos de emancipación, la relación entre los movimientos sociales y sindicales, el propio movimiento de mujeres y la relación entre género y clase. Nosotras creemos que hay condiciones para seguir construyendo un feminismo anticapitalista, antiimperialista y antirracista y antipatriarcal, opuesto al feminismo liberal como el de Ana Botín, hoy fichada por el FMI para estar como mujer en primera línea, pero para salvar a los bancos y a los negocios capitalistas. ¿Cómo vive una empresaria como Ana Botín esta terrible crisis del COVID? Es opuesto a la experiencia de las trabajadoras que, si no mueren contagiadas por el virus, trabajando sin EPI, sin protección, morirán de hambre. Y seguramente los ancianos de las familias ricas a nunca se les negará un respirador
o una UCI. Quienes hacemos este curso virtual somos militantes revolucionarias y bien sabemos que no acabaremos con el sistema capitalista patriarcal si no destruimos este sistema desde sus cimientos. Y para eso no basta con visibilizar las contradicciones y las miserias del capitalismo. Hay que conquistar una nueva fuerza social que de la clase obrera junto al resto de los y las oprimidas y crear organizaciones revolucionarias para emprender esta lucha hasta el final y prepararnos para vencer. Si nuestro feminismo es socialista, es porque luchamos contra esta catástrofe a la que nos arrastran los capitalistas y sus gestores, antes de que sea demasiado tarde. En el libro Feminismo y Patriarcado nos planteamos qué perspectiva más allá del capitalismo. Nos planteamos la perspectiva de construir sobre sus ruinas una sociedad de nuevo tipo, en la que el libre desenvolvimiento de cada uno será la condición del libre desenvolvimiento de todos. Y para terminar, os invitamos a comentar esta clase, a compartir este curso entre vuestras amigas y a participar en el foro con preguntas, comentarios o aportes. Y os dejo una pregunta para vosotras. ¿Qué papel están desempeñando las mujeres trabajadoras en esta crisis? Nos vemos en la próxima.